A la fecha que estoy redactando esto, la franquicia de literalmente 50 años sobre héroes vestidos de spandex en diferentes colores está emitiendo su, parecería ser, última temporada. Hablar del Super Sentai es un tópico que puede dar para miles de videos. Se puede analizar cada temporada en particular, la evolución y el uso de efectos prácticos y de computadora, la infantilización de la franquicia o en todo caso, cómo se ha tenido que adaptar al público moderno en un mercado donde hay una cantidad excesiva de competencia, tanto dentro del propio país como en el extranjero. Problemas que también terminaría acarreando en la franquicia paralela Power Rangers. Podríamos hacer un análisis sobre la caída del Sentai, pero siento que eso es muy sensacionalista y medio clickbaitero. Eso querría decir que todas las temporadas post-Kyoryuger, que para mí creo que es el último gran éxito comercial de la franquicia, fueron todas un desastre, tanto en ventas, calidad y gusto del público, cosa que es falso. Es una realidad que la calidad de la temporada no importa tanto como en la venta de juguetes, que es, bueno, justamente lo que mantiene viva la franquicia, y mientras que con el paso de los años menos niños japoneses veían la serie, también menos juguetes se vendían, y el presupuesto claramente comenzaba a ser menor, teniendo que recurrir a distintas estrategias para mantener las temporadas a flote, sobre todo desde Zenkaiger en adelante, ya sea una menor cantidad de personajes secundarios recurrentes, escenarios limitados, excesivo uso del CGI tanto para fondos y personajes como efectos especiales sobreutilizados en las peleas con el fin de ocultar en algunos casos puntuales las limitaciones en fotografía y también las propias coreografías. Yo esto, más que un simple señalamiento de problemas técnicos y una obvia señal de una producción con muchos líos de fondo, lo veo más como un fuerte intento de un equipo creativo de tratar de mantener fresco el producto y sobre todo mantenerlo vivo. En varios casos, elevar las historias y la escala de la escena de acción al mismo tiempo, que trabajan a contrarreloj sin el presupuesto para hacerlo. Creo que por lejos el mejor ejemplo de esto es Osama Sentai King-Oger, una propuesta arriesgada con un tono más oscuro y serializado que tiene, que quiere y cuenta una historia enorme sin tener los escenarios para filmarlos, la suficiente cantidad de actores para darle credibilidad y vida al mundo que plantea, y al mismo tiempo debe atenerse al estilo más infantil, ruidoso, que se ve forzado justamente a mantener la serie, y con todo eso funciona igual. Yo este video lo quiero tratar como mi despedida personal a un producto que, tomándolo como parte de mi historia con Power Rangers, me ha acompañado toda la vida, y lo quiero aprovechar para relatar qué ha sido para mí el Sentai, qué temporadas me han marcado, cuáles son sus puntos fuertes y dónde creo que menos ha funcionado. Todo desde la vista de un fan veinteañero con pelos en los huevos, amante de los superhéroes, las artes marciales, los efectos prácticos, las explosiones y el humor absurdo, pero por sobre todo, historias sobre compañerismo, amistad y el dejar tu vida por el mundo. Cualquier persona que haya visto el Sentai de este lado del mundo es porque arrancó mirando Power Rangers y después se enteró que era una adaptación de una serie 17 años más vieja, nacida en el país del sol naciente. Y una vez que sabes esa información, es imposible que no arranques a notar todas las diferencias entre las escenas japonesas y las yankees, los extraños gestos corporales inexplicables que a veces tenían o cómo ciertos diálogos parecían impuestos a las peleas. Mucho vamos a recordar esa mítica escena de Dino Trueno, mejor dicho, ese capítulo de Dino Trueno, donde los Rangers miran una versión japonesa de sí mismos, siendo la primera y creo que única vez en la historia de la franquicia donde se usa el metraje japonés de forma autoconsciente, sabiendo y mostrando que es de la serie original, en este caso de Bakuguru Sentai Avaranger. Y hablando de dinosaurios, mi primer real encuentro con el Sentai sucedió por fines del año 2015, inicio del 2016, o sea que este sería mi 10º aniversario desde que arranqué a ver Super Sentai. Datazo. Y luego de que Samurai terminara, en Nickelodeon yo estaba muy hypeado por la siguiente temporada, Megaforce, que prometía ser una celebración de una de mis series favoritas de toda la vida. Y a mis 12 años me encontré con una serie sin prácticamente historia, personajes totalmente vacíos y que a veces cambian de personalidad de un capítulo para el otro, por lo que la verdad que me la terminé salteando. Por lo que fue la primera vez desde que tenía 6 años que dejé de ver la franquicia. Pero en 2015 apareció la siguiente serie dinosaurica, Power Rangers Dino Charge. Y al ponérmela a ver, me di cuenta que extrañaba la dinámica del grupo
las coreografías de exageradas, los power-ups, las peleas de mechas utilizando ciudades en miniatura, pero por sobre todo extrañaba el que a pesar de verse como algo falso, la historia se tomaba en serio a sí misma. Era divertida, te mostraba personajes interesantes, momentos épicos, emocionales. Y Dino Charge me devolvió todo eso. Pero como ahora la serie se dividía en 2 temporadas de 20 capítulos, la verdad mi yo de casi 15 años se quedó con ganas de ver más. Y ahí tomé la decisión que llevó por causa y efecto a escribir este video en primer lugar. Me vi su contraparte Sentai. Me pareció la oportunidad perfecta para darle una oportunidad a la tan hablada contraparte japonesa de donde Power Rangers sacaba su material. No solo como un experimento divertido para ver qué cosas agarran, cómo cambian el contexto de las escenas, qué cosas a nivel narrativo adaptan y qué no, pero también para ver qué cosa me puede aportar ver la serie japonesa cuando yo ya me acostumbré a la serie estadounidense. Y bueno, claramente tuvo un impacto porque si no, no lo hubiera seguido viendo. Mientras que, sobre todo en las últimas temporadas, Power Rangers hace una regresión en cuanto a la calidad a la hora de filmar, en la forma de escribir personajes. El Sentai no lo perdió. El Sentai se infantilizó con algo de los años, pero la búsqueda por hacer peleas épicas, interesantes, llenas de movimientos de cámara, primeros planos, diferentes tipos de humor, del físico, el absurdo, el referencial, y abrazar constantemente sus propias estupideces, o sea, amar que sea un Sentai en sí mismo, amar las explosiones, amar las peleas exageradas, amar la búsqueda por la dinámica de grupo, era algo que valía la pena ver aún en sus últimas temporadas. Que parecería que Power Rangers fue por un camino distinto, dándole vergüenza ser el mismo. Creo que había una cosa del destino en que Kyuryuger sea la primera temporada que vea no solo porque es una adaptación de Dino Charge, sino que es justamente una mezcla entre ser una parodia, una sátira y al mismo tiempo contener en su historia la esencia de la serie. Y justamente yo soy un gran fanático de las sátiras y las parodias que contienen elementos dramáticos con los que uno conecta. Hace poco estuve haciendo unos videos sobre la filmografía de Mel Brooks, uno de los directores parodia de Hollywood más grande de todos los tiempos, y entrando más en materia de lo japonés, mi anime favorito de Gintama, una parodia enorme de los shonen de peleas, que cuando quiere te saca arcos y momentos serios y dramáticos. Algún día se hará un video al respecto. Volviendo a Kyuryuger, ya en su momento quedé pirando, haciendo constantes chistes hacia los tropos que vi toda la vida en Power Rangers, como las largas presentaciones, la exagerada fuerza e imponencia del Ranger rojo como el líder del equipo, los arquetipos de personaje dentro del grupo principal, los 5000 Rangers de diferentes colores, pero lo que más me sorprendió fue cómo usaba estos elementos para aportar dramáticamente a la historia. Por ejemplo, los personajes cada vez que se transforman hacen un baile de samba, que a primera vista parece algo totalmente boludo e infantil. Es más, había visto diferentes reacciones de gente de Latinoamérica a esta temporada de Sentai y siempre dicen, no, qué estupidez que es esto, no entiendo nada, qué está pasando. Que sí, es medio boludo e infantil, pero al mismo tiempo me parece un detalle bastante gracioso que la serie lo supo explotar para justamente fines humorísticos. Por ejemplo, los personajes estando en un momento serio, obligados a hacer el baile de todas maneras, o por ejemplo que los villanos tengan que esperar a que los personajes hagan todo el baile para poder arrancar a pelear, es un clásico. Pero además de ser un chiste dentro del universo, en un momento se revela que la música es parte del origen ancestral de sus poderes, lo que no solo resulta que cobre sentido el baile en sí mismo, sino que le da la libertad al showrunner y guionista de que la batalla final en el espacio, cuando todos los personajes se quedan sin poderes, incluido el Ranger rojo, que está solo enfrentándose al villano en una batalla final épica por la supervivencia de la Tierra, los otros personajes se ponen a cantar el opening de la serie para devolver los poderes al Ranger rojo, porque acordémonos, el poder de la música es el origen de sus habilidades ancestrales. O sea que mientras vos ves la batalla final, los personajes, o sea, los actores de la serie están cantando un cover del opening que vos escuchás todos los capítulos. No solo que es una masterclass del uso de la cuarta pared, sino también una mezcla de risa y emoción por partes iguales, porque vos ya conectás con el opening, vos relacionás el opening a la serie, relacionás el soundtrack, la música a las escenas de acción, y que los propios personajes sean conscientes de esa canción y que la usen de forma dramática en un momento tan importante y tan catártico, es una mezcla increíble. Bueno, volviendo a la tranquilidad, de acá en adelante me arranqué a ver las anteriores y aunque honestamente no vi ni de cerca todas las temporadas, vi las suficientes como para tener una opinión bastante formada sobre la franquicia y aunque podría extenderme comparando las temporadas con sus contrapartes yankees, eso vamos a dejarlo para otro momento. De este punto en adelante me quiero solo centrar en mi experiencia y opiniones generales con las diferentes temporadas de los años 2000 y cómo he percibido su evolución hasta las últimas temporadas, resaltando fortalezas y debilidades, dejándome las últimas temporadas como un capítulo aparte.
Es básicamente imposible resumir 50 años de una franquicia que tiene un total de 49 temporadas y 50 equipos con más de 2400 capítulos. Sí, esto es lo que decía Wikipedia. Por lo que quería arrancar por una era tanto reconocida para cualquiera que se haya visto Super Sentai como lo importante que fueron sus versiones americanas. Por lo que una vez más, regresando a los dinosaurios, voy a tomar como punto de partida Bakuguru Sentai Avaranger. Justamente luego de ver Kyoryuger, me quedé con ganas de ver más hombres japoneses con spandex disfrazados con temática de dinos y me dispuse a ver el Escuadrón Explosaurio Avaranger, en el cual no solo quedé una vez más muy sorprendido por su gigantesca diferencia con la versión que crecí toda la vida, sino por nuevamente confirmar una cosa esencial en el Sentai que también se puede aplicar a mucho de la ficción asiática en general, pero en este caso particular se potencia: la facilidad para manejar el tono. Si hay algo en que son expertos los japoneses, es pasar de un tono absurdo y hasta infantil y repentinamente volverse serios, dramáticos y en algunos casos trágicos, siendo Avaranger un gran ejemplo al respecto. Creo que la receta es muy sencilla, pero no siempre fácil de aplicar. Personajes con personalidades claras y fáciles de distinguir, en el caso de Avaranger, líder gracioso y amable que no le tiene miedo a nada, compañero serio y metódico, y en este caso el rol de la mujer, que es tomada como siempre la voz de la razón, fáciles para los niños de identificarse y hacer humor con ellos. Además, el simple hecho de que tenga diferentes colores también ayuda a que los personajes sean fáciles de identificar. El formato capitular permite verlos en una gran cantidad de situaciones y facetas mayoritariamente humorísticas al principio para que nos encariñemos con ellos. Y poco a poco, en esos momentos de comedia, se van metiendo pinceladas de los dramas de cada uno, otorgándole tridimensionalidad o más profundidad. Entonces, cuando los momentos serios aparecen, te podés sorprender, pero te mantenés enganchado porque subconscientemente ya estás conectado a los personajes. Ya como audiencia los querés, ya te reíste con ellos y ahora también podés llorar con ellos. Siento que Avaranger maneja esto muy bien. Acá el Ranger Rojo es justamente presentado como el arquetipo de aquel que no se rinde, el que siempre está alegre. Básicamente, el hombre algo risueño, tonto, buenazo, pero que cuando la cosa se pone seria es capaz de darse contra un meteorito con tal de salvar a la gente que ama. El elemento dramático del personaje viene en la forma de su sobrina, Mei, una niña que queda a cargo de Ryoma, en este caso de protagonista del Ranger Rojo, luego de la muerte de los padres. Es más, en general la familia y el amor hacia tus seres queridos es un motor muy fuerte en Avaranger. En este caso tenemos por ejemplo al Ranger Negro, que está toda la temporada buscando a su mujer y justamente a su hija, las cuales están desaparecidas, que él viene de una dimensión alternativa donde los dinosaurios existen. Y tenemos el caso de Avarakiller, una versión más modernizada del Ranger Verde de, bueno, Mighty Morphin, o en este caso sería Q-Ranger, el cual está toda la serie siendo un personaje bastante antagónico para los protagonistas, el cual justamente él no tiene el amor de nadie, se siente solo, se siente vacío. Y al ser así, no tiene remordimiento en complicarle la vida a los demás, haciendo el contraste perfecto con Ryoma. Y si hablamos del éxito de la fórmula, no se puede dejar afuera de Karenger, una serie de detectives episódica que resulta ser un Sentai, donde gracias a justamente lo distintivos que logran hacer sus personajes y cómo cada uno tiene una forma distinta de trabajar los casos, le da a la serie la posibilidad de manejar múltiples variables, en tanto sea la variedad de criminales que deben capturar, las diferentes facciones dentro de la institución policial, las relaciones de líderes y subordinados y cómo, dependiendo qué personaje tenga el foco del capítulo, cómo el caso es manejado. Pero si hablamos de relaciones y retomamos el tema de la familia y el amor, que bien era un motor importante en Avaranger, en Magi Ranger esto es directamente el tema principal de la serie. No voy a mentir que Magi Ranger es probablemente top 2, top 3 temporadas favoritas. Una familia de 5 hermanos que no solo se entera que proviene de una familia de magos y que su padre desaparecido es parte de esta, sino que ven cómo su madre presuntamente desaparece frente a sus ojos, dejándoles unos teléfonos que los transforman en magos. La premisa de una es fantástica, te hace creer que los hermanos se unan por un bien común, hace creíble las tensiones que hay entre ellos por las decisiones que deben tomar en su nuevo rol como héroes, y además da la posibilidad de conocerlos en una gran variedad de facetas. Además es la primera vez que usaban la idea de magos como tema principal de la serie, cosa que si te lo pones a pensar sería un
no-brainer, tomando en cuenta que esencialmente es una serie de fantasía con poderes increíbles y peleas totalmente imposibles que rompen constantemente la ley de la física, pero además de las relaciones de equipo, que cada temporada tenga una propuesta llamativa en este aspecto, como en Shinkenger, que Takeru, el Ranger rojo, es tratado como un rey debido a su apellido, y el resto del equipo son justamente subordinados, y la serie trabaja en cómo esta distancia se acorta. Pero si hablamos de un elemento importante que es una parte esencial a la hora de hacer el Sentai en primer lugar, es la temática, es de qué tema se va a tratar. Al igual que dije antes, ya sea dinosaurios, policías, magos, la temática es esencial, es la base que se va a contar toda la historia, es el motor inicial para la creatividad que pueda tener la serie. Y creo yo que no hay temporada temática que sea más dada en el clavo para el tipo de temporada que es que Gokaiger. Gokaiger es justamente una temporada sobre piratas espaciales que están escapando de una armada que ya destruyó sus hogares, y al ser justamente cazadores de tesoros, logran encontrar y poseer todos los poderes de los antiguos Sentai sin saber qué representan para la gente de la Tierra. Y que justamente al aterrizar a la Tierra descubran capítulo a capítulo qué significa ser héroes, por qué la gente apoyaba a los equipos anteriores. Es como redescubrir con la misma audiencia que ve la serie por qué uno quiere tanto a la franquicia, siendo que para el final de la serie ellos ya son un equipo Sentai más y ya no pelean por la Tierra solo por orgullo o capricho, sino porque aprendieron a amarla y entendieron la importancia de protegerse los unos a los otros. Es una forma casi que meta de hablar directamente con la audiencia sin la necesidad de ser obvios, y hasta un gran punto de inicio para aquel que nunca vio Sentai antes. Que el primer equipo enteramente formado por antihéroes y justamente piratas sean los protagonistas de la primera gran temporada de aniversario, donde el aniversario es parte de la historia, es simplemente una decisión muy inteligente. El último punto que yo quería tocar como un aspecto esencial a la hora de escribir un Sentai es el aspecto heroico. De la misma forma en que cuando uno ve la primera de los Vengadores, cuando Tony Stark le dice a Loki: si no podemos proteger la Tierra, te aseguro que la vengaremos, y eso te emociona, te genera chills. De la misma manera, a mí cuando los Power Rangers o el equipo Sentai de turno están caídos en el piso y vos ves toda la serie que ellos intentaron con todas sus fuerzas detener la fuerza del mal, son héroes porque quieren, por el amor que le tienen a la gente, para proteger a los niños, por proteger al pueblo, a las personas que aman, y aunque tengan todo en su contra, se levantan una vez más con explosiones y chispazos de fondo. Eso emociona, pero eso se tiene que trabajar, tiene que haber una escritura, tiene que haber un trabajo para que nosotros nos creamos sobre los personajes, para que no les sienta vacío. Lo esencial de estos héroes es justamente eso. Entonces, cuando están haciendo la roll call por 18ª vez, a vos te motiva, porque es como si dijeran abiertamente: soy un héroe y te voy a ganar. Además de ser bastante divertido y una forma fácil para que el público infantil se identifique con sus héroes favoritos a través de las poses y frases. Por eso creo yo que en este caso Gokaiger es una de las epítomes del trabajo del heroísmo. Hasta ahora hemos hablado del tono, la variedad de temáticas, la importancia de personajes con historias interesantes que contar, que muevan la narrativa, el aprovechar del formato capitular justamente para desarrollar el equipo, generar un balance y una variedad en las personalidades de los mismos, y recordar que es una serie sobre héroes que salvará el mundo. Que hay un elemento importantísimo que no he mencionado, pero que probablemente es la razón por la que cualquier persona que haya visto Power Rangers de chico lo vio en primer lugar: las peleas, la acción, las coreografías, los efectos, el laburo de cámara, las actuaciones, en otras palabras, la puesta en escena. Esto lo mencioné por arriba en el arranque, pero prefiero desarrollar este tema un poco después, una vez hablado del elefante en la habitación. Y una vez más, volvemos a Kyoryuger, la serie con la que me enganché. Uno pensaría que posterior a esto sería un acérrimo consumidor de la franquicia de ese punto en adelante, pero la verdad que no. Aunque, bueno, justamente como mencioné antes, sí miré temporadas anteriores, pues después de haberme visto esa. De mi punto de vista, ahora a la distancia, sabiendo todas las temporadas que vinieron después y las que fueron antes, creo que el éxito de Kyoryuger fue probablemente uno de los mayores problemas que tuvo Sentai, y sobre todo desde la vista de Toei como compañía de ese punto en adelante.
justamente la fórmula que funcionó en Kyoryuger luego la intentaron replicar una y otra vez en las demás temporadas. Kyoryuger fue una respuesta al Tokumei Seitan Go Busters, una temporada de espías con un estilo visual un poco más sobrio, que no lograba balancear correctamente el tono del que venimos hablando, que contiene los elementos trágicos y los elementos más cómicos propios de la franquicia, pero terminan sintiéndose fuera de lugar. Ese equilibrio que se manejaba entre lo más dramático, lo más intenso, mezclado con justamente capítulos más cómicos y más graciosos que nos acercan a los personajes, no estaba tan presente y no funcionaba tan bien. Se sentían como dos elementos disonantes, que justamente es algo que en Sentai por lo general no pasa. Esto no quiere decir que no valga la pena la temporada para nada, además de que visualmente tenía trajes mucho más sutiles y menos espectaculares, al igual que sus mechas y villanos. Entonces, en contraposición, Kyoryuger justamente vino cargada de humor absurdo, sátira, personajes conscientes estereotipados y exagerados con bailecitos, canciones, regresando mucho a la popular temática de dinosaurios y justamente tener un tono más infantil y visualmente gracioso, tanto por los trajes, las armas y robots, y viéndose, digámoslo en criollo, pichis. Las armas se ven más falsas y los robots se ven más de juguete, pero justamente todos estos elementos hacen que Kyoryuger funcione porque son integrados como parte del absurdo de la historia. Es más, los personajes, a pesar de todo esto, se siguen sintiendo tridimensionales, con arcos a lo largo de la serie, a pesar de la absurdidad y la comedia. Pero claro, justamente Toei solo ve las ventas de juguetes y dijo, ya está, loco, ya encontré la fórmula ganadora y ahora todas tienen que ver así, todas tienen que ser absurdas, todas tienen que ser súper coloridas y brillosas, todos los personajes tienen que ser súper absurdos y exagerados, y todas tienen que tener muchísimas cosas que hagan ruido, que bailen, que brillen, que los personajes se muevan mucho. Básicamente tienen que haber mucho más estímulos visuales. Por esa misma razón, en la temporada siguiente tenemos el caso de ToQger, que a pesar de ser una temporada que plantea un montón de cosas reinteresantes, con una premisa sobre la lucha en contra de monstruos que invaden los sueños de los niños, trabajando también en el contraste entre los trajes infantiles de los héroes y los diseños más tétricos de los villanos, es un seguimiento estético muy claro al estilo de ToQger, mucho humor, personajes coloridos y bombásticos, asimilarse más en diseño al juguete que está siendo vendido. Pero si hablamos de fracasos, tenemos que hablar de una de las temporadas más inmirables del universo de la historia del Sentai, donde tanto desde la propia calidad de la serie y el gusto del público fue un fracaso por todos lados, Shuriken Sentai Ninja, que es donde personalmente creo que más se nota el efecto Kyoryuger. En una primera instancia, la idea era para Toei de crear una serie que recuperara el estilo del Sentai, con una serie llena de energía, diversión y calidad, y desde un lugar meramente visual, yo les creo, los trajes son fantásticos y las coreografías de pelea son más elaboradas que antes, mezclando muy bien el uso de efectos prácticos y digitales. Ahora, se nota demasiado que nuevamente intenta hacer un Kyoryuger 2.0, pero sin nada del encanto de esa temporada predecesora. Por ejemplo, en el caso de ToQger había una idea desde lo conceptual para hacer una serie visualmente atrapante, pero que también tenía mucho corazón en su historia y sus personajes, a pesar de que justamente se rebaja un poco más a un tono todavía más infantil de que ya de por sí Sentai es. Pero regresando a Ninja, los personajes son ruidosos pero poco interesantes. El protagonista cumple una vez más el rol de rojo histriónico de buen corazón, pero sin absolutamente nada que te haga conectar con él. La premisa de ninjas que nos esconden es simpática y tiene un dejo irónico, pero luego la serie te recuerda que son un grupo de ninjas de verdad, de una gran tradición, por lo que una vez más intenta hacer ese estilo colorido, exagerado y boludón de Kyoryuger, pero sin una escritura que justifique el estilo. Y además, al igual que Kyoryuger, intenta tomar una temática que no había sido usada hace años, como en este caso sería la temática de los ninjas, que había sido usada anteriormente en Kakuranger, bueno, y más cercana a ese tiempo Harrykenger. Ya para este punto la serie deja de ser una serie para niños que la puede ver gente un poquito más joven, un poquito más mayor, tirado a los 11-12 años, volviéndose paulatinamente una serie centrada solamente para el público muy infantil, pero tomemos en cuenta que es el público infantil japonés, no tanto el occidental, que ahí hay una pequeña derivación con lo que es Power Rangers en este caso, porque el público que Japón entiende como de niños a 5, 6, 7 años no es el mismo que entiende, bueno, Estados Unidos en este caso. La serie le fue bastante mal en ventas y al año siguiente decidieron mantenerse en el área de lo seguro con otra serie de animales, una temática que había sido usado repetidamente en la historia del Sentai, así que no creo que sea más una cosa de decir, bueno, vamos a ver lo que fue popular, sino más bien una apuesta segura de algo que saben que por lo menos es una marca tradicional del Sentai, que la verdad no la vi, así que no tengo fuertes opiniones al respecto. El Sentai a lo largo de su historia tuvo varios momentos de bancarrota creativa, pero siempre se volvió a levantar. Pero en este caso venía acompañado de duros números en ventas, que a ver,
el Sentai ya había tenido malos momentos económicos, pero nada comparado a lo que arrancó a pasar sobre todo en los años 2015 en adelante. Por lo que, luego de 2 temporadas hechas con miedo al fracaso, con intentar hacer apuestas seguras que no funcionaron, ahora arranca la era que a mí me gusta llamar el último gran esfuerzo de Toei. Esto en realidad es un poco tomado por los pelos, porque el último gran esfuerzo de Toei son como 10 años más de franquicia por lo menos, pero creo yo que esta es una mezcla de un esfuerzo consciente por tratar de dar escenas de acción y coreografías de un mayor nivel, incorporar recursos visuales a las peleas como las cámaras con dron, planos secuencia, batallas más espectaculares. También puede verse en las premisas, por ejemplo, yendo rápidamente por las temporadas siguientes, Uchu Sentai Kyuranger, tenemos una temporada sobre Rangers yendo a diferentes planetas, con la particularidad de que además son 12 Rangers que participan en simultáneo, arrancando siendo 9. En Lupin Ranger vs Pat Ranger, ya solo por el nombre de la temporada, la tenemos dedicada a la lucha entre 2 equipos de Rangers usando de base los policías y ladrones, que acá creo yo es donde se ve el primer intento por darle una vuelta de tuerca a las peleas de mechas y monstruos gigantes. A mi punto de vista, las peleas de robots gigantes mechas en lo que sería Super Sentai se habían quedado medio estancadas, eran muy lentas, se centraban mucho más en que los golpes fueran potentes, digámosle, pero hacían las peleas bastante repetitivas y casi siempre terminaban relevándose a tener que usar CGI para los ataques especiales y poco más. En este caso comienzan a ser tratadas igual que las peleas en tierra, más ángulos de cámara para remarcar el poder de los golpes, más estrategias de combate, dejan que los robots sean más rápidos, que los edificios se vayan destruyendo mientras se va peleando, aunque esto se vería mucho más en la temporada siguiente a esta. En esta temporada en particular, al ser 2 equipos de Rangers con mechas distintos, se juega mucho con las fusiones de ambos equipos, que eso está muy bueno. Un elemento que se incorpora particularmente en esta temporada es el combo de derrota de los villanos. En este caso, la amenaza son los mafiosos interdimensionales que robaron el tesoro de Arsène Lupin. Cada uno de los enemigos de la semana tiene un artefacto dentro de una caja fuerte insertada en su cuerpo, y la única forma de abrirla es sacarla con un dispositivo que solo los Lupin Rangers poseen, por lo que, antes de matarlo, deben encontrar una forma de retenerlo y sacar el artefacto. Acá el chiste es que uno de los equipos tiene como objetivo recuperar todos los artefactos robados para este grupo de mafiosos, con el objetivo final de derrotar al jefe de la mafia, el cual le arruinó la vida a cada uno de los miembros de forma distinta: el rojo a su hermano, el azul a su novia y el amarillo a su mejor amiga. El problema es que el gobierno tiene su propio equipo de Rangers, los Pat Rangers, que justamente son una agrupación policial con sus propias habilidades. La diferencia es que estos no les importa la colección de Lupin, solo arrestar a los villanos, por lo que no solo es de un lugar dramático, hay muchas idas y vueltas entre los 2 equipos, lo que lleva a dinámicas interesantes, sino que también las peleas siempre están llenas de ingenio y de estrategias, donde es una lucha de 3 agrupaciones distintas. Esta fue la temporada que justamente me devolvió las ganas de ver Sentai, por eso también un poco la estoy contando un poco de más. Contiene una premisa fresca, elementos trágicos y dramáticos, personajes carismáticos con visiones opuestas que chocan constantemente y evolucionan a lo largo de la serie, y es un intento consciente desde la puesta en escena por elevar el producto. Pero si hablamos de una serie que realmente intentó con todas sus fuerzas elevar el producto, pero para mí se dio fuerte contra una pared, es Kishiru Sentai Ryusoulger. Y mirá que venía con todo: una temática de caballeros contra aliens, mezclado en la siempre amada carta trampa de los dinosaurios como temática para vender juguetes, una vez más apostando nuevamente por elementos trágicos, en este caso el tener que derrotar al monstruo antes que se muera la víctima, de la que su energía es absorbida, hasta discusiones morales dentro del equipo con respecto a esto. Es más, hasta los primeros capítulos se hace alusión al suicidio, y desde la puesta en escena debe ser una de las temporadas más épicas, gracias al concepto de las llaves de poder, donde al insertarlas en sus armas se le incorporan distintos poderes y habilidades a las armaduras que poseen los Rangers. Tenemos peleas cuerpo a cuerpo, a distancia, de alta velocidad, hay un constante uso de fusiones de habilidades, como por ejemplo que un personaje levante la tierra mientras el otro puede estirar su espada. Lamentablemente los esfuerzos fueron en vano, a pesar de contener ideas interesantes y escenas de acción espectaculares, capaz de las mejores en la historia del Sentai, especialmente en el apartado de robots gigantes, donde el escenario cambia constantemente, como por ejemplo se ve un ring de boxeo, o los edificios se vuelven parte de la estrategia para derrotar al villano. La historia en sí misma, por fuera de esta espectacularidad, no tiene una línea muy clara. Los protagonistas ya son presentados como un equipo. Esto es justamente porque provienen de otra era, que han sido despertados justamente para, vencer a la fuerza del mal. Esto de que sean personas que provienen justamente de otro tiempo, casi que ni se trabaja. Cambian de villano final a cada rato y no hay realmente demasiadas conexiones entre ellos y justamente los antagonistas a los que se enfrentan. Por lo que en ningún momento se siente que tenga una línea argumental muy clara,
y no hay ningún drama de ningún personaje que esté conectado con justamente los villanos a derrotar o el conflicto principal. Tanto Lupin como Ryusoulger, a pesar de presentar en cuanto a la serie en sí misma un producto superior a las temporadas anteriores, regresando a una mezcla entre una historia serializada y episódica, con mejor escena de acción y recuperar un poco de ese equilibrio entre el humor y el drama, lamentablemente no se vio reflejado en la venta de juguetes. Y los Dino Caballeros, aunque les fue mejor en ventas que a Lupin, aún así para estándares del Sentai no fue considerado un éxito, vendiendo un promedio de 7 billones de yenes, que es como diría 40 millones de dólares. Y para hacer un estimado de diferencia, su franquicia hermana Kamen Rider en ese mismo año hizo 30 billones de yenes, o sea 5 veces más. Ahora toca hablar de lo que es para mí el último gran Sentai clásico, el único y último de esta era que me acabo de inventar, que desde mi punto de vista logra equilibrar casi que en su totalidad todos los elementos que anteriormente he venido mencionando. Mi Sentai favorito indiscutido desde que lo vi en emisión en su momento, y lo que yo desde un lugar de forma totalmente exagerada y subjetiva llamaría un clásico moderno. La princesa del planeta Cristalia escapa luego de que el ejército de Jotunheim haya conquistado su planeta y ahora esté en su búsqueda para eliminar definitivamente su raza. Al caer en la Tierra, busca a 5 personas con capacidades excepcionales para que la puedan ayudar no solo a salvar su propia vida, sino a detener la invasión. Estos 5 héroes son elegidos en base a qué tan especiales sean en el ámbito en el que se desarrollen, o sea, qué tanto brillen. La rosa es una médica y cirujana, el azul, actor profesional, el amarillo, reconocido campeón de videojuegos, la verde es corredora competitiva, y el rojo tiene una gran imaginación además de ser artista. Por otro lado, el grupo de villanos no es un grupo de villanos genérico, el origen del gran emperador no es revelado hasta casi el final de la temporada, por lo que el mando del antagonista principal lo toma el tío de la princesa, Garza, el cual traicionó a su hermano y rey de Cristalia, asesinándolo para unirse a las fuerzas del mal. Sumado a esto tenemos al resto de villanos que forman parte de la agrupación, que, al igual que Garza, también fueron responsables del asesinato del rey, además de la invasión de Cristalia, por lo que la princesa, de nombre Magullina, también les tiene rencor. La serie desde un primer momento te deja un objetivo claro, un misterio que se irá resolviendo en el correr de la serie, y un equipo de personajes divertidos y carismáticos de orígenes totalmente distintos con vidas personales propias. También el hecho de que no todos tengan la misma edad hace más interesante la dinámica, con diferentes relaciones de amistad entre ellos, pero todo de una forma ligera, nunca exagera el drama o sobreexagera los problemas. Se aprovecha mucho del formato episódico y nunca rompe el tono que intenta generar. Debe ser una de las temporadas Sentai con las que más me he reído, no solo por el hecho que se hace mucho humor irónico y referencial al propio Sentai, ya sea haciendo chistes con las roll calls, con los arquetipos de personaje, con lo que los personajes esperan que diga otro personaje y al final les cambia tipo la mentalidad. También deja mucho que los actores improvisen entre ellos, haciendo bastante más divertidas muchas escenas. Pero otra cosa que realmente funciona en esta temporada en particular es agarrar, tomar o reutilizar teorías o premisas ya bastante quemadas y darles un pequeño giro para hacerlas sentir frescas. El cambio de cuerpos, que el sexto Ranger sea un lobo solitario, que un personaje no pueda participar en la batalla por razones externas. Por ejemplo, el Ranger Rojo en esta temporada es una vez más un personaje con una actitud totalmente alienígena a como una persona normal actuaría, que siempre está contento y que es bueno con todo el mundo. Pero justamente esto está hecho a posta. Los otros personajes en un principio no lo entienden y creen que no es una persona capacitada para luchar. Al mismo tiempo, la gente de su círculo se burla de él justamente por ser tan extraño. Pero esto se usa como una forma de comprender la razón por la que él brilla al encontrar soluciones fuera de lo común por su forma excéntrica de ser. Pero no solo que no siempre tiene la razón y a veces otros Rangers toman el liderazgo cuando la situación está por encima de él, sino que además él mismo conoce sus limitaciones y justamente a lo largo de la serie el resto del equipo le toma un enorme cariño. Kira Major mantiene la calidad en la puesta en escena que habían estado mostrando en Lupin Ranger y Ryusoulger, con secuencias de peleas elaboradas y extendidas, pero justamente no tan sobrecargadas como este último. Nada, yo lo banco a morir. Encima la idea de héroe también se recupera en esta temporada, con personajes que sacrifican parte de su vida personal para enfrentarse a una amenaza que está muy por encima de las vidas cómodas que llevaban. Y es el cariño que le agarran a la princesa uno de los motores que los lleva a seguir luchando. Lamentablemente se estrenó durante la era del COVID, haciendo que tenga menos episodios y también golpeado en el apartado económico. Ahora, luego de Kira Major habían anunciado que se venía la temporada de aniversario, que, al igual que Gokaiger, prometía incorporar elementos de la historia del Sentai a la propia historia, estrenándose así el 7 de marzo del 2021 Kikai Sentai Senkaiger, arrancando así
el principio del fin del Sentai, o como me gusta denominarlo a mí, la era de la sin plata pero mucha falopa. De las 5 temporadas que abarcan esta era, 2 temporadas son directamente de aniversario, 2 de ellas hacen más énfasis en el formato capitular y dejan la historia principal muy en segundo plano, 3 contienen continuas referencias y uso-abuso de trajes de temporadas pasadas, 4 contienen un gigantesco abuso de pantalla verde, personajes en CGI y efectos digitales para maquillar peleas, y ninguna de las 5 fue un éxito. Ahora, a pesar de todo, yo creo que hay muchas cosas positivas que sacar de estos últimos 5 años. No solo que hay una de estas que me parece una de las mejores temporadas y más ambiciosas jamás hechas en todo el Sentai, sino que también hay que al menos aplaudir el intento de querer experimentar con el producto ahora que ya no había nada que perder. El video se me está yendo más largo de lo que pensé y todavía me quedan 5 series para hablar, así que, a ver, para resumir. Zenkaiger debe ser uno de mis más grandes placeres culposos. Filmada durante la pandemia, tomaron la, creo que lógica e inteligente decisión de que, excepcionando al héroe principal, el sexto Ranger, uno de los antagonistas y algunos personajes secundarios, el resto de personajes protagonistas, o sea, el resto del equipo principal, sean robots que se transforman, en vez de trajes en expandex, versiones mini de los Megazords de alguna de las temporadas de aniversario. Acá medio que retconean todo el universo Sentai y te explican que cada uno está en una dimensión distinta y básicamente los villanos de la serie se están robando todas las dimensiones, quedando guardadas en tuerquitas que los personajes van recuperando. Una idea fantástica en mi opinión, porque da libertad de experimentar en el concepto como quieran y además le da como una especie de super lógica a cómo todas las temporadas no tienen nada que ver una con la otra. Esta temporada agarra mucho del humor absurdo y ligero de Kira Major, con muchos diálogos irónicos, chistes visuales sobre tropos de la serie y humor físico donde dejan a los actores la libertad de improvisar un poco, pero es llevado al frente de la serie. Zenkaiger es una temporada que presenta un grupo de personajes muy diferentes al resto de todas las series anteriores hasta el momento, donde se pone en primer plano el humor, el absurdo, regresando una vez más a los bailes, a los personajes ruidosos sin justificación detrás y sin casi que una línea argumental principal, donde la serie prácticamente te plantea un montón de caminos interesantes y no se va por particularmente ninguno de ellos. Por ejemplo, en teoría cada dimensión representa un Sentai, pero los villanos que se enfrentan con los poderes de esa dimensión no están nada relacionados a ninguno de sus equipos anteriores. Jamás explican por qué los únicos robots que se ven diferentes y son directamente referencias a los Sentai de aniversario se ven así, pero aún así la verdad me cae de risa. A diferencia de Gokaiger o más adelante Gosyuger, los personajes pueden usar poderes de Sentai anteriores, pero no los trajes específicamente o las armas, sino referencia de todo tipo. Por ejemplo, hay un momento cuando obtienen la moneda de Jetman, el poder que les da cuando se activa es el parodiar la escena del asesinato del Ranger negro de esa temporada. O sea, me parece una cosa súper negra y es algo fantástico, y además incorporan el elemento parodia de una forma bastante creativa. Lamentablemente, Zenkaiger arrancó a sufrir la falta de tiempo y presupuesto, además de la necesidad de experimentación con los efectos por parte del equipo de producción, ya que a mitad de temporada las peleas de Megazord de la nada se empezaron a hacer con un CGI mirable, las coreografías de peleas cada vez estaban peor filmadas o menos elaboradas, y el uso de la pantalla verde cada vez se hizo más descarado. O sea, se arrancó a descuidar el producto. Luego, casi como una continuación visual y medio que narrativa, a esto salió Avatar o Sentai Don Brothers, donde directamente hay 2 Rangers que son hechos totalmente en CGI. Acá las peleas mejoraron, mezclaron la tecnología y el folclore japonés para la estética general de la serie y presenta un cast de personajes también con personalidades únicas y vidas complejas. Honestamente no me vi la temporada entera, más que nada porque a nivel de puesta en escena me parece un despelote y la trama se sobrecomplejiza demasiado para lo que es. Aún así no puedo dar un veredicto porque no la terminé. Por último, diría que un poco aprendiendo sobre la marcha qué funciona y qué no, mientras se producía Zenkaiger y sobre todo Don Brothers, y por lo que tengo entendido, una temporada que demoró mucho más tiempo de lo normal en desarrollarse, aparece Osama Sentai King Archer, que me creo totalmente que se demorarán en producirla, porque debe ser por lejos una de las temporadas más ambiciosas en la historia del Sentai. Y de las pocas que yo recuerde que es un drama serializado, que lo que pasa en cada capítulo repercute directamente en el siguiente. Es una historia continua con causas y consecuencias constantes. También, una de las pocas donde hay un sistema de poderes en la serie. Los Zords y Megazords de la temporada, tanto su existencia como sus poderes, tienen una lógica en cómo funciona y están conectados a los protagonistas. La historia transcurre en un planeta lejano compuesto por 6 reinos, de los cuales cada uno tiene su propio rey o líder.
Todos ellos tienen los poderes de transformarse y tener una conexión directa con los Shugoths, los espíritus guardianes que funcionan como los Zords de la temporada. Ante la amenaza creciente de un ejército que viene a conquistar el planeta, los líderes de los 6 reinos, que todos tienen conflictos entre ellos, al tener visiones muy distintas sobre cómo liderar, hacer tratos y también teniendo pasados al igual que personalidades muy diferentes, deben intentar, en el correr de la serie, ir conciliando sus diferencias en pos de una amenaza mucho mayor a ellos. Es una premisa fantástica y la serie le saca mucho jugo, sobre todo desde el punto de vista de la escritura. Por ejemplo, cómo cada persona literalmente tiene una nación que gobernar y debe lidiar con problemas totalmente propios. Esto le da la oportunidad a la serie de que cada miembro del equipo sea su propio mundo y tenga problemas propios y conflictos a resolver con personajes que están muy por fuera de los otros miembros del equipo. Arrancando, por ejemplo, por el mismo Ranger Rojo, que es el único que está conectado a un espíritu guardián, siendo solo un mendigo del reino en el que vive, lo que lleva todo un entramado político y familiar. Acá, para crear el mundo, se usa casi que en su totalidad para los escenarios el CGI y sobre todo mucho efecto digital, pero que uno se termina acostumbrando rápido, aunque en muchos casos se sigue sin cuidar el tema del croma. Pero al mismo tiempo, la única forma de desarrollar este mundo, o por lo menos darle vida sin quemar toda la plata que tenían, era de esta manera. Y después de un Sentai ambicioso a nivel conceptual y de producción, siempre hay que regresar a la fórmula que sabes que funciona. Esto en el Sentai es algo inevitable y así cae Boom Buncher. Es el cuarto Sentai con una temática directamente relacionada a vehículos. Hay gente que no le gustan los diseños, yo la verdad que los banco, tiene mucha presencia. Creo que pasa sin pena ni gloria. Es un poco el approach de Kira Major, de tener un grupo de personajes simpáticos que se vuelven una familia y salvan al mundo. A diferencia de las últimas temporadas, esta vuelve a filmarse con locaciones reales y el CGI es usado de una forma mucho más moderada, al igual justamente que Kira Major. Lamentablemente no tiene la fineza del humor de la antes mencionada, ni tampoco una dinámica de equipo que tenga gas para durar tantos capítulos. La serie repite recursos dramáticos constantemente y los antagonistas principales son todos medios parecidos. Pero no está mal. Junto a King Ousher te daba la sensación de que el Sentai había vuelto a estar en forma. Aunque bueno, lamentablemente las ventas seguían sin acompañar. Y con esto llegamos al, debo de decir, trágico final y por el que hice este video en primer lugar. Number One Sentai Ghost no estaba planeado en el último Sentai, o por lo menos es lo que tengo entendido. El equipo creativo se enteró bastante avanzada en la producción de esto, por lo que, aunque sea poético que la serie termine con una temporada de aniversario, desde el propio producto no se nota ningún intento por cerrar 50 años de historia con la serie, sino más bien otro experimento falopa donde se denotan los bajos costes de producción y también una clara indecisión creativa de qué es lo que querían contar. Porque ya digo que termina la nada misma, O sea, termina siendo una de las temporadas más vacías de la historia y más tomando en cuenta que termina siendo justamente la última temporada después de 50 años y que al mismo tiempo es una temporada de aniversario que debería estar pagando tributo a las demás temporadas, ya por su propia premisa. Y eso que considero yo que los primeros capítulos no estaban nada mal, era media esquizofrénica así, pero trae una vez más un montón de conceptos interesantes a la mesa. La premisa de esta temporada plantea una guerra entre todos los diferentes mechas de las temporadas anteriores, sacrificándose contra un enemigo imposible de derrotar. Al juntar sus poderes invocan a Tegazord, una especie de dios mecánico que está por encima de todos y derrota la calamidad. Como consecuencia, el universo se reestructura y resetea. Los poderes de los Rangers pasados quedan condensados en monedas esparcidos por el mundo, a diferencia de Okaiger, que todos los poderes ya habían sido confiscados por el equipo del principio de la serie, o Zenkaiger, que las monedas las iban recolectando al enfrentarse a diferentes villanos. Acá nos presentan un mundo donde un montón de civiles tienen la posibilidad de convertirse en Rangers, y el que logre recuperar todos los anillos se les cumplirá un deseo. Por esta razón, Tegazord ofrece la posibilidad a 5 personas de ser un grupo nuevo para recuperar no solo las monedas, sino también evitar que caigan en manos de una organización malvada. La serie se basa justamente en que todos quieren ser el número 1 en algo y el deseo justamente es para lograr ese cometido. Ghost User desde su premisa tenía todo para triunfar. Una temporada donde te plantean que cada persona puede tener un poder de un Ranger, o sea que puede estar al nivel de los protagonistas, cualquier civil los puede llegar a derrotar. Cada uno puede estar luchando por ser el número 1, personas capaz buenas se enfrentan a otras personas buenas por un
deseo mayor, o sea que una lucha del egoísmo, del individualismo, donde un grupo de personajes justamente sean elegidos por un ser superior para poder tener esto, pero al mismo tiempo ellos también estén luchando por un deseo en particular. Es algo súper interesante para trabajar que la serie justamente no aprovecha. Los protagonistas no tienen motivaciones reales para arriesgar su vida para salvar al mundo, más allá de la llamada de Tegazord. No hay ningún aspecto en el desarrollo de sus personalidades que muestre una verdadera necesidad de estar salvando al mundo. Los únicos dos personajes verdaderamente interesantes son Joeru, el protagonista del Ranger Rojo, que su conflicto es justamente la falta de motivaciones en la vida y lo vacío que siente por dentro, y Sumino, que está buscando a su hermana desaparecida. Pero toda la búsqueda de la importancia y el heroísmo casi que no está. La temática de la temporada por fuera del interés inicial no se entiende mucho. Cada vez que los personajes se deben enfrentar entre sí, se hace un concurso de quién es el mejor en una actividad random y el equipo protagonista le debe ganar. Pero independientemente de esto, luego se caen a piñas igual, entonces la pelea anterior pierde valor. No hay mucha química en el grupo protagonista, la serie los fuerza a estar juntos en un principio justamente por ser elegidos, pero nunca se llevan ni realmente bien ni realmente mal, cada uno tiene su chiste o gag propio que es repetido durante todos los capítulos y poco más. Los personajes en ningún momento hacen evolucionar sus relaciones, no cambian. No sabéis quién se lleva mejor con quién y tampoco es aprovechado las personalidades de cada uno para explotarlas con la premisa de la serie. La falta de drama o búsqueda de conflictos le quita cualquier tipo de gancho. No se aprovecha la apatía de Joru en la vida, la necesidad de Kinshiro por ser joven, el cambio repentino de carrera de oficinista a idol por parte de Rikuo, la obsesión religiosa de Ryuji o ni siquiera la desesperación por la búsqueda de la hermana desaparecida de Sumino. Es un grupo de personajes que justamente están perdidos en su propósito en la vida y nunca es aprovechado para que conecten de ninguna manera. Mirá, loco, se le pueden criticar muchas cosas en Kaiser. Que es una serie demasiado estúpida, que los chistes son muy repetitivos, que los personajes capaz son medio unidimensionales, que las peleas de Megazord se ven feas, que no aprovecha la premisa en su totalidad, o que hay muchos capítulos que son de relleno, que no pasa nada, o que los capítulos en los que pasa algo son muchos repetidos de cosas que ya pasaron antes. Pero aún con todos esos temas, te dice exactamente lo que es desde el minuto 1 y lo subraya constantemente. Un grupo de tipazos marginados que capaz nadie se toma en serio, pero lo único que quieren hacer es que el mundo a su alrededor sea mejor, ya sea liberar al mundo de un imperio, ayudar a personas perdidas a recuperar el camino o hacer reír a la audiencia que los ve. Los mismos personajes conscientemente dicen en más de una ocasión que aunque no sean nada ante equipos anteriores, desde su lugar como equipito gracioso van a salvar al mundo. Y eso es tener un enfoque claro. Eso es por lo menos tener una idea de qué estás haciendo con tu serie. Por más que después te chupen huevo desarrollar los temas que la propia serie presenta. Y bueno, con esto terminamos. Loco, yo realmente amo el Super Sentai y es por eso que hablo con una efusividad del tema. Pero creo que un hiatus indefinido es lo mejor que le podría pasar. Al igual que en su momento vivió Kamen Rider, se necesita una visión renovada del concepto y probablemente otro enfoque que aproveche mejor las posibilidades que ofrece. Capaz nunca sabemos, de acá a 10 años habrá otro equipo de escritores en Japón, otra visión creativa más moderna que ve desde afuera la serie y puede plantear algo nuevo que enganche a futuras generaciones de niños en Japón. Y esperemos que sea así. Por mi parte, lo único bueno es que me quedan todavía muchas temporadas de Sentai para ver y además, si no, tengo todo otro universo para explorar el Tokusatsu que es Kamen Rider. Con esto terminamos acá. Si alguno se ve interesado en que haga alguna review de alguna de las temporadas de Sentai que yo vi, por mi parte era muy necesario para mi corazón hacer una review, una recapitulación de todo lo vivido conmigo en el Sentai. Y capaz algún día alguna otra de Power Rangers, que si Sentai está cercano a mi corazón, Power Ranger todavía lo es más. Así que con esto me despido.